Todos hemos escuchado frases como los testículos son la fuente de la hombría, o que sin ellos una persona perdería gran parte de su identidad masculina. Pero, ¿qué tan cierto es eso? ¿Realmente alguien puede sobrevivir sin testículos? Y si es así, ¿cómo cambia su vida? En este video vamos a explorar una pregunta que parece extraña, pero que tiene muchísima ciencia detrás. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un ser humano sin testículos? La respuesta corta es, toda una vida. Sí, una persona puede vivir tantos años como cualquier otra sin testículos. Pero la respuesta larga es mucho más interesante, porque implica hormonas, fertilidad, historia, psicología e incluso fenómenos rarísimos en la naturaleza. Antes de llegar a todo eso, empecemos por lo más básico. ¿Cómo puede alguien quedarse sin testículos? Existen varias formas por las que alguien puede quedarse sin testículos. Algunas son médicas, otras accidentales y algunas incluso intencionales. Vamos a repasarlas. Una de las causas más comunes son los accidentes. Puede ser un golpe muy fuerte en deportes de contacto como el fútbol, el rugby o el boxeo. También hay casos en guerras, accidentes de tránsito o laborales. Aunque suena raro, hay registros de soldados que, por heridas de metralla, perdieron uno o ambos testículos en combate. Ciertos tipos de cáncer, como el cáncer testicular, requieren la extirpación quirúrgica del testículo afectado. Esta operación se llama orquiectomía. En algunos casos, si el cáncer es bilateral, se retiran ambos testículos. También existen infecciones graves, como la orquitis o la gangrena de Fournier, que pueden obligar a los médicos a extraerlos para salvar la vida del paciente. Algunos hombres nacen con un problema llamado criptorquidia, en el que los testículos nunca descienden al escroto. En los casos más severos, los testículos no funcionan o no existen, lo que en la práctica equivale a vivir sin ellos desde el nacimiento. A lo largo de la historia, en muchas culturas existieron los eunucos, hombres a quienes se les extirpaban los testículos, generalmente en la infancia, para que conservaran la voz aguda o para servir en palacios. En la actualidad existe la llamada castración química, que no implica extirpar físicamente los testículos, pero sí bloquear su función mediante medicamentos. Esto se ha usado en casos médicos y en algunos países como castigo a delincuentes sexuales. En personas transgénero que hacen transición de hombre a mujer, una de las cirugías que pueden realizarse es la orquiectomía, es decir, la extracción de los testículos. En este contexto, es un procedimiento elegido y controlado, acompañado de terapia hormonal. Como vemos, hay muchísimas formas de quedarse sin testículos: accidentes, enfermedades, operaciones médicas o decisiones personales. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa después de perderlos? ¿Cuáles son los síntomas inmediatos? ¿Cómo cambia el cuerpo? ¿Y cómo se siente alguien en esta situación? Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Imaginemos el caso de una persona que, de un día para otro, pierde sus testículos, ya sea por una operación o por un accidente. ¿Qué siente inmediatamente? ¿Qué cambia en su cuerpo? En el caso de una cirugía programada, como una orquiectomía, el dolor suele estar controlado con anestesia y medicamentos. El paciente pasa unos días de recuperación y después puede volver a caminar, trabajar y hacer su vida normal. En el caso de un accidente, la situación puede ser más traumática. Hay dolor agudo, sangrado, riesgo de infección y también un impacto psicológico fuerte desde el primer momento. Los testículos producen la mayor parte de la testosterona, la hormona masculina por excelencia. Si se pierden ambos testículos, la producción de testosterona cae de manera drástica. En los primeros días, esto no se nota tanto, porque la testosterona que ya circulaba en la sangre tarda un tiempo en disminuir. Pero poco a poco, los niveles bajan y comienzan a aparecer los efectos. Entre las primeras señales de la falta de testosterona están fatiga y debilidad, disminución del deseo sexual, cambios en el estado de ánimo como tristeza o irritabilidad, sudoración o sofocos parecidos a los que sienten las mujeres en la menopausia. Estos síntomas no aparecen de golpe, sino de manera progresiva, durante las semanas y meses siguientes. Pero entonces, ¿qué pasa si una persona vive meses o incluso años sin testículos? Aquí entramos en un terreno más interesante: los cambios físicos y emocionales que ocurren a largo plazo. Lo más obvio es la pérdida de la fertilidad. Sin testículos no hay producción de espermatozoides,
y por lo tanto la persona no puede tener hijos biológicos de manera natural. Sin embargo, si alguien se sometió a cirugía programada, existe la opción de congelar esperma antes del procedimiento, lo que permite ser padre en el futuro a través de reproducción asistida. La ausencia de testículos no significa que la persona deje de sentir placer o de tener relaciones sexuales. Sí puede disminuir el deseo, y la función eréctil depende en gran medida de la testosterona. Sin tratamiento, con el tiempo es común que aparezcan dificultades para lograr o mantener erecciones. Con terapia de reemplazo hormonal, la vida sexual puede mantenerse bastante normal. Con el paso de los meses y años, la falta de testosterona provoca cambios más notorios en el cuerpo. Disminución de la masa muscular, aumento de la grasa corporal especialmente en la zona del abdomen, disminución del vello corporal y facial, debilitamiento de los huesos, reducción del tamaño del pene y del escroto, porque dejan de estar estimulados por la testosterona. Todos estos cambios no ocurren de un día para otro, sino progresivamente. La testosterona no solo está relacionada con la fuerza y la sexualidad, también juega un papel en la salud cardiovascular, la densidad ósea y el bienestar general. Por eso, sin tratamiento, una persona sin testículos puede tener más riesgo de fracturas, pérdida de energía y hasta depresión. Sin embargo, con terapia de reemplazo hormonal, estos riesgos se reducen muchísimo. Hoy en día es posible vivir sin testículos, pero con una calidad de vida prácticamente normal, gracias a la ciencia. Perder los testículos también puede afectar la autoestima y la identidad personal. Muchos hombres los ven como símbolo de virilidad, y su ausencia puede generar vergüenza, inseguridad o depresión. En algunos casos, los médicos ofrecen prótesis testiculares de silicona que se implantan en el escroto para mantener la apariencia física, lo cual ayuda en la parte emocional. Lo más importante es entender que la masculinidad no depende de los testículos, sino de quién eres y cómo vives tu vida. Entonces, ya sabemos qué pasa en el corto, mediano y largo plazo cuando alguien pierde sus testículos. Ahora surge otra pregunta. ¿Le ha pasado esto a personas conocidas en la historia? ¿Hay ejemplos de personajes célebres que sobrevivieron y continuaron con sus vidas? Eso lo descubriremos en el siguiente capítulo. A lo largo de la historia, muchas personas han vivido sin testículos, ya sea por elección, accidente o imposición. Algunos se convirtieron en personajes célebres. Otros permanecen anónimos, pero sus historias nos ayudan a entender mejor lo que significa esta condición. En civilizaciones como la China, la otomana o la bizantina, los eunucos ocupaban puestos de gran poder. Se les extirpaban los testículos cuando eran niños o jóvenes, y esto les impedía tener descendencia, lo que los hacía más confiables para servir en palacios o templos. En China, algunos eunucos llegaron a ser consejeros imperiales, administradores de vastos territorios e incluso figuras políticas clave. Uno de los más famosos fue Zheng He, un almirante chino del siglo XV que lideró enormes expediciones navales por Asia y África. Pese a ser eunuco, fue uno de los marinos más influyentes de la historia. En el mundo contemporáneo, existen casos de hombres célebres que perdieron uno o ambos testículos por enfermedad o accidente. El ciclista Lance Armstrong, por ejemplo, fue diagnosticado con cáncer testicular en 1996. Le extirparon un testículo, y a pesar de la dura enfermedad, regresó al deporte y ganó múltiples Tours de Francia. Su historia demuestra que perder un testículo no significa el fin de la vida activa. También hay actores y músicos que han hablado públicamente de su experiencia con cáncer testicular, contribuyendo a normalizar el tema y a fomentar la detección temprana. En conflictos bélicos, miles de hombres han perdido testículos debido a heridas. Muchos sobrevivieron décadas, algunos con terapia hormonal, otros sin ella. Estos casos muestran la capacidad del cuerpo y la mente humana para adaptarse. Hay reportes de hombres que nacieron sin testículos, una condición rara llamada anorquia congénita. En estos casos, el cuerpo nunca los desarrolló, pero con tratamiento hormonal estos hombres pueden llevar una vida normal. También se han documentado casos de hombres que fueron castrados en la infancia y vivieron más de 70 u 80 años, demostrando que la supervivencia sin testículos no solo es posible, sino que no acorta la vida necesariamente. Más allá de lo físico y lo hormonal, perder los testículos tiene un fuerte impacto en la mente y en la forma en que una persona se percibe a sí misma. En muchas culturas, los testículos se asocian directamente con la virilidad y la fuerza. Expresiones como tener cojones son un reflejo de esa conexión cultural. Por eso, cuando un hombre los pierde,
A menudo siente que pierde parte de su identidad. Puede aparecer inseguridad, miedo al rechazo e incluso vergüenza. Algunos hombres temen que su pareja ya no los vea de la misma forma. Sin embargo, muchas parejas logran adaptarse. Lo importante es la comunicación, el apoyo emocional y, en casos necesarios, la ayuda de un psicólogo o terapeuta sexual. Hoy en día existen prótesis testiculares, pequeñas esferas de silicona que se implantan en el escroto y mantienen la apariencia externa. Aunque no cumplen ninguna función biológica, ayudan mucho en la parte psicológica, porque permiten que el cuerpo se vea como antes. No todos los hombres experimentan una crisis profunda. Algunos, al contrario, descubren que su valor personal no depende de sus genitales. Existen comunidades en línea de sobrevivientes de cáncer testicular y de hombres que han pasado por orquiectomías, donde se comparten experiencias, consejos y apoyo mutuo. Estas redes son fundamentales para demostrar que la vida sigue, y sigue bien. En resumen, más allá de los cambios físicos, los desafíos psicológicos y sociales pueden ser igual de importantes. Perder los testículos puede ser un golpe duro, pero también puede convertirse en una oportunidad para redefinir lo que significa ser hombre, pareja o simplemente ser humano. No solo los humanos pueden perder sus testículos. En el reino animal existen casos fascinantes que nos muestran cómo la vida puede adaptarse a la ausencia de estas glándulas. Las mascotas más comunes, como perros y gatos, son castradas de manera rutinaria. La castración consiste en quitar los testículos del macho para evitar la reproducción y reducir conductas como el marcaje con orina o la agresividad. ¿Y cuánto viven estos animales? Estudios muestran que los perros y gatos castrados suelen vivir más años que los no castrados, en parte porque tienen menos riesgo de ciertos tipos de cáncer y porque tienden a vagar menos en busca de pareja, lo que reduce accidentes. En la ganadería, la castración es una práctica común para controlar la reproducción y mejorar la calidad de la carne. Por ejemplo, los toros castrados, llamados bueyes, se vuelven más dóciles y fáciles de manejar. Viven perfectamente sin testículos, aunque obviamente no pueden reproducirse. En el mundo marino, existen especies que pueden cambiar de sexo a lo largo de su vida. El pez payaso, por ejemplo, puede pasar de macho a hembra si la hembra dominante de su grupo muere. En ese proceso, los testículos del macho pueden transformarse en ovarios funcionales. Esto demuestra que, en la naturaleza, la función de las gónadas puede ser mucho más flexible de lo que pensamos. Algunos insectos y anfibios pueden reproducirse sin necesidad de gónadas masculinas, a través de procesos como la partenogénesis, donde la hembra produce descendencia sin necesidad de esperma. Aunque en humanos esto no existe, nos recuerda que los testículos, aunque fundamentales para la fertilidad, no son indispensables para la vida misma. Ahora que sabemos que tanto humanos como animales pueden sobrevivir sin testículos, la pregunta es, ¿cómo se maneja esto en la actualidad? La medicina moderna ofrece varias soluciones para quienes los han perdido. La más importante es la terapia con testosterona. Existen varias formas de administrarla. Inyecciones cada pocas semanas, parche o gel que se aplica en la piel, implantes de liberación prolongada. Con estos tratamientos, el cuerpo recibe la testosterona que ya no puede producir por sí mismo. Esto permite mantener la energía, el deseo sexual, la masa muscular y la salud de los huesos. Para quienes necesitan una orquiectomía programada por cáncer u otras enfermedades, existe la opción de congelar esperma antes de la cirugía. Esto permite tener hijos en el futuro mediante técnicas de fertilización asistida, incluso si ya no se tienen testículos. Como ya mencionamos, las prótesis de silicona ayudan a mantener la apariencia del escroto. No cumplen ninguna función biológica, pero aportan un gran beneficio psicológico y social. La medicina moderna no solo se centra en el cuerpo, sino también en la mente. Perder los testículos puede generar depresión o problemas de autoestima, por lo que la psicoterapia y la terapia de pareja son herramientas valiosas para adaptarse. Con todos estos avances, hoy en día una persona sin testículos puede llevar una vida prácticamente normal. Puede trabajar, hacer deporte, tener relaciones, ser padre con esperma previamente congelado y vivir tantos años como cualquier otra persona. En conclusión, tanto en humanos como en animales, los testículos no son imprescindibles para la supervivencia. La diferencia está en que, en nuestra especie, representan mucho más que una función biológica, tienen un peso cultural, psicológico y social enorme.
Y eso nos lleva a la pregunta final. Si se puede vivir sin testículos, entonces ¿cuánto tiempo exactamente puede sobrevivir alguien en esa condición? La respuesta definitiva llega en el último capítulo. A lo largo de este recorrido, hemos visto muchas facetas de lo que significa vivir sin testículos, desde las causas que pueden llevar a perderlos, hasta los efectos inmediatos, los cambios físicos, la dimensión psicológica y social, y hasta ejemplos en animales y en la historia de la humanidad. Hemos aprendido que los testículos son fundamentales para la fertilidad y para la producción de testosterona, pero no son esenciales para la vida misma. Una persona sin testículos puede vivir tanto como cualquier otra, especialmente si cuenta con los avances médicos actuales. Más allá de lo físico está la cuestión de la identidad y el valor personal. Durante siglos se ha asociado a los testículos con la virilidad, el poder y la fuerza. Pero las historias que hemos contado demuestran que la masculinidad y la humanidad no se definen por una parte del cuerpo, sino por quién eres, cómo actúas y cómo vives tu vida. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede sobrevivir sin testículos? La respuesta es simple. Toda la vida. Un hombre puede nacer sin testículos. Puede perderlos en la infancia, la juventud o la adultez, y aún así vivir hasta los 70, 80 o 90 años, como cualquier otra persona. Claro, habrá cambios hormonales, físicos y psicológicos. Sin tratamiento, la calidad de vida puede verse afectada, con cansancio, osteoporosis o pérdida de deseo sexual. Pero con terapia de reemplazo hormonal, apoyo médico y psicológico, la vida puede ser prácticamente igual de larga y plena. En el reino animal ocurre algo parecido. Perros, gatos, toros y caballos castrados viven muchos años, a menudo más que sus pares intactos. La naturaleza es flexible y resistente. En definitiva, los testículos no determinan cuánto vivimos, sino cómo vivimos. Son importantes para la reproducción y para ciertos aspectos de la salud, pero no son la clave de la supervivencia. Así que la próxima vez que escuches esa pregunta extraña, ¿cuánto se puede sobrevivir sin testículos? Ya sabrás la respuesta. Toda una vida. Lo importante no es lo que falta, sino lo que haces con lo que tienes.